Hola amigos, ¿qué tal? En este capítulo sobre el caso del Bar España os quiero hablar de la historia de Francisca Ponsatí, que vio cómo su nieto Eric García Vidal, de 5 años, estaba siendo abusado sexualmente por los pederastas y asesinos de menores. La abuela Paquita, como es llamada por sus amigos, intentó proteger sin éxito a su hija Rosa Vidal Pons y a su nieto Eric, ya que ella venía observando cosas raras en el comportamiento del pequeño. Lo que nunca sospechó esta buena mujer, la abuela Paquita, es que su propia hija parecía estar implicada en la red de pederastia que operaba en el Bar España de Benicarló, ya que sabía perfectamente que su hijo estaba siendo prostituido por los pederastas y asesinos de menores. Así que tras comprobar que su nieto Eric tenía el pene rojo, reiterados cambios de humor, dolores de cabeza y otras dolencias, empieza a preguntar a su nieto por lo que le pasaba. Esto es lo que declaró la abuela Paquita ante el fiscal en el año 1998. Comparecencia. En Castelló, a 15 de diciembre de 1998. Ante el ilustrísimo señor fiscal de esta audiencia, don Gerardo Gallete Peña, comparece en el día de hoy doña Francisca Ponsatí, vecina de Peñíscola, y al efecto manifiesta que tiene una hija llamada Rosa María Vidal Pons, la cual reside en el domicilio de la compareciente, que a su vez tiene un nieto e hijo de Rosa María llamado Eric García Vidal, nacido en Tortosa el 23 de julio de 1993, también residiendo en su domicilio. Que el pasado día 13 de diciembre su nieto se despertó a las 4 de la mañana manifestándole que le dolía mucho la cabeza y el pene, apreciándose que éste lo tenía muy rojo, que le dijo que el señor Juan Antonio Estrada Saludes, vecino de Premia de Mar, compañero sentimental actualmente de su hija citada, motivo por el cual se halla de vacaciones en la localidad de Peñíscola, se acostó con Eric en el sofá de la casa que tiene en Premiá, desconociendo el domicilio exacto, dado que se había ido Rosa María y Eric a pasar el fin de semana con Juan Antonio. Que Juan Antonio hace aproximadamente unos 8 días que es compañero sentimental de Rosa María, que estando en el sofá Juan Antonio estiraba fuerte su pene y por ello lo tenía enrojecido. Que por ello hizo orinar a su nieto y guardó la orina en un recipiente, llevándolo a analizar ayer lunes. Que en el día de hoy le han dado el resultado de dichos análisis, donde se aprecia que existe un resultado positivo en el aspecto de barbitúricos. Que además quiere poner en conocimiento del Ministerio Fiscal que su hija se halla separada de su marido, llamado José Molina Olms, teniendo la guarda y custodia provisional de su hija, desde el mes de enero de 1997, que con anterioridad a la separación su nieto le decía que le pinchaban en la espalda durmiéndolo y se lo llevaban a un sitio llamado La Granja, de un tal llamado Fidel, que es una granja de conejos, que José Molina dejaba al menor en poder de Antonio Peraire Edo, el cual, con una moto, se lo llevaba a la citada granja, cerca del domicilio del matrimonio, de la avenida San Gregorio número 2 de Benicarló, que es un lavadero de coches. Que allí en la granja lo metían en una habitación con una cama con sábanas rojas, desnudándose a continuación José Molina, Fidel y Antonio, que Antonio era quien grababa en vídeo lo que allí hacían, que obligaban a Eric a tocar los genitales de José y Fidel, que además les tiraban el pene a Eric, que a continuación le ponían conejos en la cabeza mientras se hallaba en la habitación. Que el día 25 de noviembre de 1997 Eric le dijo que se lo llevaron con promesas de comprarle un helado, pero no fue así, sino que le dieron una pastilla de color rojo, la cual escupió Eric, dado que le habían engañado. Que ese día, al haber escupido la pastilla, se dio cuenta de que había más niños en la habitación, junto con otras mujeres mayores, que los niños los llevaban a ese sitio con un camión de basura preparado para su transporte, no para basuras. Que en ese momento Antonio Peraire se opuso a que pincharan a Eric, dado que lo conocía, y fue por ello que se dio cuenta de todo lo allí ocurrido, que allí iban más hombres mayores, se desnudaban y procedían a tocar a los menores que allí se encontraban. Que todo esto se lo dijo a su hija, la cual no hizo caso de nada, que además le comentó que el niño había estado con anterioridad todo un día durmiendo y por ello se lo llevó al médico, el cual pensó que se había tomado algo, dado que incluso tenía fiebre. Que a partir de este día, la compareciente le dijo a Rosa María que el niño durmiera todas las noches en su domicilio, junto con ella, lo cual sucedió hasta que Rosa María, el 17 de enero de este año, se separó de su marido y volvió a casa de la compareciente. Que Eric es hijo de Rosa María, fruto de una relación sentimental entre ambos, que duró unos 3 años, que durante la misma el menor sufrió todo tipo de malos tratos, tales como cortes de tijeras y golpes,
todo lo cual fue visto por uno de los juzgados de Vinaròs, que por dichos hechos no se puso denuncia alguna, aunque durante el proceso civil de determinación de guardia y custodia del menor a favor de la madre, todo ello fue declarado por un médico que asistió al menor en su momento, que dada la situación en que se ha visto Eric, siempre se ha hecho cargo de él, mientras se ha podido. Que actualmente Rosa María se haya unido al tal Juan Antonio, que se ha cambiado muchísimo y que ambos le amenazan de muerte e incluso le han llegado a decir que se llevarían a Eric del 30 de este mes a un lugar desconocido, que teme por el futuro del menor. Aporta al efecto el citado análisis de a fecha de hoy. Sin más que añadir, se cierra la presente, que leída y haya conforme. Firma la compareciente entregándole copia de la presente después del ilustrísimo señor fiscal. Ya veis que aquí los documentos son de la Fiscalía de la Audiencia de Castellón. Bueno, como se puede observar en la denuncia, el famoso portero y vigilante del Bar España de Benicarló, el señor Antonio Perairedo, era citado por este niño de tan solo 5 años de edad. En 1997 y con solo 4 años de edad, este niño le contó a su abuela cómo un camión de la basura transformado en improvisado zulo era utilizado para transportar a menores hasta los lugares donde eran violados y filmados en vídeo. La abuela, lógicamente, creyó que era un cuento de niños y no fue hasta un año más tarde que le dio verosimilitud a aquella historia. Historia que, por cierto, también cuentan otros niños. ¿Quién tiene el poderío para realizar una modificación a un camión de basuras para ser utilizado en estos fines? Quizás la Diputación de Castellón. La abuela Paquita también declaraba que su propia hija le amenazaba de muerte si contaba lo que le estaba sucediendo a este niño de 5 años. ¿Creéis que le fue retirada la custodia a la madre? 15 días más tarde, en vista de que la Fiscalía de Menores no parecía haberse dado por enterada, se presenta en el juzgado de Vinaròs, la abuela Paquita. ¿Os imagináis delante de qué jueza? Mirad lo que denunció. Comparecencia. Vinaròs, a 30 de diciembre de 1998. Ante su señoría, asistido de mí, el secretario comparece quien dice ser y llamarse doña Francisca Pons Amat, nacida en el Masnou el 30 de julio de 1951, de Peñíscola, la cual manifiesta que el día 24 de diciembre pasado, Juan Antonio Estrada y la hija de la compareciente, doña Rosa María Vidal Pons, cogieron al hijo de Rosa María, desplazándose a las localidades del Masnou, Premià de Mar y Alella, en el chalet de la hermana de Juan Antonio, que Juan Antonio es vecino de Barcelona, que durante la estada de los mencionados lugares abusaron del menor, ya que vino con fiebre, demacrado y con el culo enrojecido. Fue el niño quien le dijo a la abuela, la compareciente, que habían abusado de él, el señor Juan Antonio, que estuvieron durmiendo en casa de la abuela materna de Rosa María, que la compareciente tiene miedo de que los hechos vuelvan a suceder, ahora en Nochevieja, ya que vuelven a llevarse al menor, que el menor tiene unos 5 años de edad y que le gustaría que le explorasen antes de marcharse para ver en qué situación se encuentra en la actualidad, que ya hizo una anterior comparecencia ante la Ilustrísima Fiscalía de la Audiencia Provincial de Castellón, denunciando hechos similares que ocurrieron los días 12 y 13 de diciembre de 1998 en la localidad de Premià de Mar, que acompañó a tal comparecencia unos análisis de orina donde se observa positivo en barbitúricos en el menor, que Eric es amenazado por su madre constantemente para que no lo cuente y que la compareciente tiene mucho miedo de su hija y de que le ocurra algo peor a su nieto Eric, que la matrícula del vehículo del señor Juan Antonio es tal y que pasarán las fiestas de Nochevieja en la localidad de Alella, en la comarca del Maresme, en un chalet a las afueras de Alella encima del colegio de los Hermanos, que la compareciente lo único que quiere es que el menor sea reconocido y explorado por el médico forense antes de mañana. Como veis, aquí veis la denuncia que está sellada del juzgado de primera instancia número 2 de Vinaròs, que como ya sabéis en los vídeos que os he explicado de los asesinatos que ocurrían, estaba liderado por la jueza pederasta Sofía Díaz García, que lo tapaba todo. Como veis aquí, esta señora lo está denunciando todo. Vosotras habéis visto en el documental de La Sexta, que trata el caso Bar España como un bulo, que hablen del caso de esta abuela de Francisca Pons Amat. En ningún momento hablan. Ya sabéis por qué, ¿no? Porque lo quieren ocultar y manipular todo. Lo único que quería Francisca Pons Amat es que su nieto fuera examinado por un forense para certificar que estaba siendo sometido a todo tipo de vejaciones y abusos sexuales. Un día más tarde, vuelve al juzgado para denunciar públicamente
que la jueza Sofía Díaz García la había tratado con malos modos, que el supuesto reconocimiento del forense no había existido en ningún momento y que todo había sido un puro circo. Para esta jueza el niño no tenía nada. Mirad. Comparecencia en Castellón a 31 de diciembre de 1998. Ante el fiscal jefe de Castellón, don Eduardo Vicente Castelló, en el día de hoy comparece doña Francisca Pons Amat y lo hace al objeto de poner en conocimiento de esta fiscalía las irregularidades que se encuentran en el procedimiento que se sigue ante la juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Vinaroz, en relación al menor Eric García Vidal. Aquí ya está hablando de la jueza Sofía Díaz García, que la abuela ya está viendo que la jueza está haciendo cosas raras. Nieto de la compareciente, hijo de la hija de la compareciente Rosa María Vidal Pons, haciendo constar que la custodia del menor la tiene la madre del niño, y ante la petición en el día de ayer de la compareciente, solicitando que su nieto fuese reconocido por el médico forense, ya que tiene la certeza de que su nieto es objeto de abusos y malos tratos. Se adjunta fotocopia de las comparecencias, así como de las analíticas realizadas al menor, de las que consta un resultado positivo de barbitúricos. La misma viene a denunciar que dicho reconocimiento efectuado en el día de hoy tan solo ha consistido en sacar al menor de la calle acompañado de la abogada, Lina dos Santos, y de la procuradora y la madre del menor, que la compareciente no le consta que en ningún momento el menor haya sido reconocido por el médico forense, por lo que en ningún momento difícilmente se ha podido comprobar los malos tratos y abusos de que está siendo objeto el menor. Asimismo, quiere denunciar que la propia juez, doña Sofía Díaz García, no le ha dejado en ningún momento acompañar al menor y que le ha echado del juzgado de malos modos, diciéndole que no podía estar allí porque no estaba comparecida, insistiéndole la señora juez que el niño no tenía nada y que iban a enviar toda la documentación del procedimiento que se siguen por estos hechos al juzgado de Mataró, con lo que se da por terminada la presente, que leída es hallada conforme, firmando la compareciente, entregándole copia de la presente. Y como veis aquí al lado también tengo el informe de los resultados del laboratorio de análisis Jordi Cid, laboratorio autorizado por la Generalitat Valenciana, como veis, en Benicarló a 14 de diciembre de 1998. Paciente niño Eric García Vidal. Control terapéutico y toxicológico. Cocaína no se detecta. Anfetaminas no se detecta. Opiáceos, heroína no se detecta. Barbitúricos positivo. Como veis, el Eric García dio resultado positivo en barbitúricos y tampoco se quiso investigar nada de esto. Bien, el análisis aportado por la abuela Paquita, nuestra heroína, sin embargo dejaba bien claro que el niño había sido drogado con barbitúricos. ¿Por qué no se le hizo un análisis efectuado por la propia Fiscalía como debería haber sido lo lógico? Tengamos en cuenta que se trataba de la denuncia presentada por una abuela sobre los abusos sexuales a su nieto de 5 años. Ella fue a la Fiscalía el día 15 de diciembre de 1998 con un análisis del día anterior. Es muy probable que todavía hubiera barbitúricos en el cuerpo del pequeño. Por supuesto, jamás se produjo la exploración por parte de un forense de Eric García Vidal. La misma abuela Paquita fue a reclamar dicho certificado el 13 de enero de 1999. Otra vez la jueza Sofía Díaz García se empleó de malos modos, despidiendo a nuestra heroína. Mirad. Acta de denuncia verbal en Vinarós a 13 de enero de 1998. Aquí hay una equivocación y tendría que ser 99. Ante su señoría, constituida en audiencia pública, con asistencia del infrascrito fedatario, comparece quien mediante exhibición del DNI acredita ser y llamarse doña Francisca Pons Amat, mayor de edad, la cual, preguntada convenientemente, manifiesta que efectúa la presente a fin que la jueza le dijo que volviera otro día a recoger el certificado y que no estaba comparecida, que le preguntó cuánto tenía que tardar y que le contestó que podía tardar todo el tiempo que quisiera, y en fecha de hoy, dice la denunciante, se le ha negado el certificado médico de su nieto. Añade que la juez no quiere hablar con la compareciente y que el secretario le ha dicho que no tenía abogado y ha pedido uno de oficio y se le ha negado, y al ofrecimiento de acciones manifiesta que reclama, y no siendo otro el objeto de este acto, se da por terminado, extendiéndose la presente, que luego de leída es hallada conforme. Rectificación, para hacer constar que donde dice 98 debe decir 99. En prueba de conforme firme la compareciente su señoría y conmigo doy fe.
Bueno, ya habéis visto que la jueza Sofía Díaz García estaba viendo que Francisca Pons no se daba por vencida, seguía denunciando y ya pues estaba tomando una actitud en contra de esta abuela muy determinante, ¿no? Y no quería ni hablar con ella. La jueza Sofía ya habéis visto cómo actuaba, estaba tapando todas las denuncias de violaciones, ya habéis visto que hay muchos más niños que lo denunciaban y aquí estamos demostrando cómo esta jueza lo estaba tapando todo, estaba tapando las violaciones y abusos sexuales, estaba tapando los asesinatos que esta organización mafiosa cometía y es escalofriante todo esto. Bien, como no podía ser de otra manera, nuestra abuela Paquita se indignó mucho y se fue en busca de los medios de comunicación. Pasados unos meses, ya por abril de 1999, se publicó por primera vez parte de este relato. Se puso en contacto con dos periodistas del diario El Mundo, Montserrat Arribas y María Sandra Romero Cañadas. Ambas muy diligentes investigaron y publicaron una noticia que estuvo varios días en la sección del Mundo Castellón al Día. Aquella noticia se titulaba La Fiscalía de Castellón investiga una red de prostitución infantil en el Maestrat. Si intentan buscar esta noticia en la hemeroteca del diario El Mundo o por internet, déjenlo. La volatilizaron. Fue censurada y eliminada cuando se empezó a ver que el caso Bar España estaba empezando a salir a la luz. Así trabajan nuestros medios de comunicación, censurando lo que es de suma importancia para la sociedad española. Investigando, he conseguido dar con esta captura de esta noticia, para que veáis que la noticia es real y que sí que existió. Mirad lo que nos cuenta la noticia de estas dos periodistas. Castellón al Día, jueves 15 de abril de 1999. El tema del día. La Fiscalía de Castellón investiga una red de prostitución infantil en el Maestrat. La abuela de un niño de 5 años denuncia que los abusos a su nieto fueron grabados en vídeo. Montse Arribas y Sandra Romero, Castellón. La Fiscalía de Castellón investiga la existencia de una red de prostitución de menores en la comarca del Maestrat que podría tener enlaces con otras ciudades españolas y que presuntamente se dedicaría a la grabación de vídeos de pornografía infantil para su posterior distribución y venta, incluso en países del extranjero. Pero claro, aquí en esta época lo que no sabíamos, o lo que no sabían los medios, es que quien estaba investigando esta red eran los que estaban implicados, los fiscales y la jueza Sofía Díaz García. Los jueces que lo investigaban tenían todo el poder para seguir tapándolo. La investigación comenzó en diciembre del año pasado, tras una denuncia interpuesta por una vecina de Peñíscola en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Castellón. En la denuncia, a la que han tenido acceso El Mundo Castellón al Día y la cadena COPE, la mujer asegura que su nieto de tan solo 5 años ha sido víctima de continuos abusos sexuales por parte de adultos, vejaciones que fueron grabadas en vídeo, al parecer, en una finca de Benicarló. Como veis en la noticia, también ponían la captura de una denuncia, que os he enseñado ahora. Como veis, todo esto es real. La Guardia Civil, con algunos agentes que se desplazaron desde Madrid, inició entonces una investigación por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Vinarós. O sea, aquí la Guardia Civil estaba investigando lo que le ordenaba la jueza Sofía Díaz García. ¿Cómo no queréis que luego lo tapara todo, esta jueza pederasta? ¿Lo estáis viendo o no? Y ahora veis que el caso Bar España está siendo manipulado por los medios. Le están echando la culpa a Reinaldo Colás de ser un hombre despechado y claro, como ya ha fallecido no se puede defender, pero todo esto no nos lo explican. ¿Qué pasa? ¿Que Francisca Pons Amat también fue manipulada por Reinaldo? Pero al final la titular del juzgado sobreseyó el caso. Aquí nos explica que la jueza Sofía Díaz lo sobreseyó todo. En estos momentos, la Policía Judicial de los Juzgados de Castellón intenta buscar una posible relación entre aquel caso y el que se denunció ante la Fiscalía con fecha de 15 de diciembre de 1998. En la denuncia ante la Fiscalía, la abuela del pequeño de 5 años aporta un testimonio escalofriante sobre las vejaciones a las que sometieron a su nieto. La mujer asegura que en el documento oficial que el menor, 2 días antes de que ella decidiera poner en conocimiento de las autoridades lo que le ocurría, se despertó a las 4 de la mañana y le contó que le dolía mucho la cabeza y el pene. Bueno, ya habéis visto como en esa época, claro, como la sociedad prácticamente nadie conocía este caso, la justicia llevaba mucho tiempo censurándolo, los medios no hablaban de él, pues lo tapaban como querían. Cuando todo esto empezó a salir en las redes sociales hace unos años, y claro, mucha gente se empezó a enterar, pues ahora en los medios y la justicia pues ya han tenido que hacer estos montajes de que en los medios sale que todo fue un bulo, que se lo inventó todo un señor despechado y tal, pero bueno, ya estáis viendo
como todo es mentira, ¿no? Que este caso es real y que había mucha más gente que en los años 90 estaba denunciando violaciones y abusos sexuales por parte de estos degenerados sexuales que hoy en día siguen en libertad y que asesinaron a muchos niños. Bien, vamos a seguir. Esta noticia movió el avispero y uno de los pederastas implicados fue el que se querelló contra estas valientes periodistas. Como suele suceder en este caso, se comenzó a investigar lo que parece que le preocupaba a la justicia. ¿Quién había filtrado estos hechos a la prensa? Estas dos periodistas y Francisca Ponsatmat, nuestra abuela Coraje, fueron denunciadas en una querella por el dueño de la granja, donde supuestamente llevaban a los niños para hacer filmaciones y someterlos a abusos sexuales. No solo Eric García Vidal denunciaba este hecho, otros muchos niños lo denuncian y dan detalles verdaderamente aterradores. Mirad. Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón, ya sabéis, liderado por la jueza pederasta Sofía Díaz García, denunciada por muchos niños por abusos sexuales y violaciones, junto con los demás pederastas. En Castellón a 29 de julio de 2004. Por la representación procesal se presentó querella por delito de calumnias e injurias contra doña Montserrat Rivas Casado y doña Sandra Romero Cañadas, periodistas del diario El Mundo Castellón al Día, denunciando que en la información publicada el 15 de abril de 1999, bajo el título La Fiscalía de Castellón investiga una red de prostitución infantil en el Maestrat, se vierten acusaciones que a su entender son constitutivas de los mencionados delitos, habiendo sido posteriormente ampliada dicha querella contra doña Francisca Ponsatmat, por ser la persona que interpuso la denuncia en referencia ante la Fiscalía. Como veis, aquí veis que, bueno, la jueza Sofía Díaz empezaba a tener mucho miedo porque todo esto estaba empezando a salir a la prensa y empezó pues a morir matando, ¿no? A hacer una denuncia contra las dos periodistas y contra la abuela para reprimirla. Es como hace la justicia siempre, cuando se ve pues encerrada y se ve así, pues lo que hace es a los denunciantes denunciarlos y tratarlos como denunciados. Todo esto es escalofriante, el poder que tiene un juez para hacer todo esto y tapar todas estas aberraciones. Todo esto tiene que ser conocido por todos los españoles y tenemos que hacer algo, porque ahora ya veis que todos estos pederastas están siendo tratados como perjudicados, ya veis en sus declaraciones lo hipócritas y cínicos que están siendo, y de esto no habla nadie. Bien, estos graves sucesos han sido silenciados tanto en el juzgado de Vinarós como en la audiencia de Castellón. Es por esto que todo este tema tiene que ver la luz en alguna instancia superior, ya sea en Europa o donde sea, porque aquí en España ya veis que es imposible hacer nada. Por supuesto, pues esta querella fue archivada, la noticia volatilizada de los medios, e imagino que las valientes periodistas pues se llevarían un buen tirón de orejas por publicar aquel artículo. Bien, para acabar, me gustaría mostraros el extracto de la denuncia del menor Santiago Moreno Rius, donde explica cómo en ocasiones veía en el Bar España a Rosa Vidal Pons, la madre de Eric, cuando los llevaban por las noches desde la residencia Baix Maestrat a violarlos y filmarlos en vídeo. Y en estas declaraciones pues se demuestra que la madre Rosa María estaba implicada en esta red de pederastia y de prostitución infantil. Mirad. Santiago Moreno dice: en el mes de junio de 1997, más o menos, y sobre las 8 o 9, vinieron a buscarnos a la residencia comarcal Baix Maestrat, Giuseppe Farina, Juan Mateu, Carlos Fabra, Bernard Alapetit, Rodolfo Bellés, Sofía, Gracia, la secretaria de Sofía, la jueza, Maribel, María José. Ellos están fuera, en los coches, mientras nosotros estábamos en la sala de televisión, porque nos lo había dicho los monitores. Luego nos dicen que tenemos que ponernos en fila. Cuando ya estamos todos en fila, nos dijeron que teníamos que subir a los coches, porque no íbamos a cenar en la residencia, que teníamos que ir a una fiesta. En cuanto llegamos al Bar España, nos hicieron poner unos disfraces, ya que nos decían que teníamos que llevarlos para la fiesta. Tanto Sole como María Jesús, dos niñas gitanas que iban disfrazadas de princesas, un niño que luego he sabido que se llama Eric, y dos niños que no sé quiénes eran. Aquí se está refiriendo a Eric García. Luego salimos de la habitación y fuimos a cenar. En la mesa había un papel con el nombre de cada niño. Estos no eran de la residencia, los que he nombrado antes, menos Sole, que sí que lo era. Habían 5 hombres que iban vestidos de color rosa. Eran Giuseppe Farina, Juan Mateu, Carlos Fabra, Sisco y Rodolfo. Llevaban unos pantalones, una camiseta y un chaleco rosa. Había una mujer de pelo largo que nos subía la cena y bebidas. Luego supe que se llamaba Rosa y que era la madre de Eric. Esta mujer, cuando ya nos íbamos, subió con un cubo de fregar,
una fregona y se puso a limpiar la sangre de las niñas cuando las reventaron. Entonces escalofriante nos está explicando Santiago que Rosa María, la hija de la abuela Paquita, estaba en el Bar España y limpió la sangre de 2 niñas asesinadas. Es espeluznante todo esto. Bueno, aquí hace un dibujo de cuando cenaron los pedrastas contra los niños. Y también nos dice Santiago: después de cenar, Rosa, María Jesús y Sole retiraron la mesa mientras que nosotros íbamos a otra habitación. Mientras que cenábamos, Amparo, Farina y Daniel Payaso nos dieron unas pastillas de color rojo que nos atontaban, ya que más de uno se mareaba constantemente. Luego también nos hicieron tomar cocaína y luego abusaban de nosotros. Nos decían que con la cocaína no nos enteraríamos de nada. Las rayas que estaban en una bandeja las hicieron Sisco y Mateu. Estas rayas eran de cocaína. En ese momento empezó a venir gente, entre ellos Graus, Salva, Juez de Paz de Benicarló, Manolo Cortijero y su amigo Paco y otro hombre gordo que no conozco. Luego no recuerdo cuántas personas vinieron, porque no los conozco. Vendrían 5 o 6 personas, pero no lo recuerdo muy bien, ya que estaba un poco aturdido por los efectos de la cocaína y las pastillas. Lo que puedo recordar es que tanto los hombres como las mujeres elegían a los niños y se los llevaban a distintas habitaciones. Todo el mundo tomaba cocaína sin parar. Todos los niños fueron violados, por unos y por otros, y algunos por varios en esa misma noche. Algunos niños se desmayaban, lloraban y todos teníamos miedo. También nos pegaban, nos ponían pistolas en la cabeza, nos humillaban, nos obligaban a ver cómo los mayores violaban a los demás niños. Pero el horror que tanto yo como mis hermanos y mis compañeros vivimos no se puede expresar, ni llegar a imaginar, no tiene nombre. Nos obligaron a todos los niños a presenciar cómo al menos 6 personas abusaban de esas 2 niñas hasta que las reventaron. En ese momento estaban abusando de ellas Bernard y Carlos Fabra. Estos fueron los 2 últimos que terminaron de reventarlas. Aquí hace el dibujo. Sillones donde abusaban de las 2 niñas. Rodolfo en todo momento grabando. Todos los mayores por detrás nuestro. Bien, todo esto ya veis que son testimonios muy, muy escalofriantes. Nada de esto se ha investigado. Ya habéis visto cómo se está uniendo, ¿no? con todo esto de las denuncias de esta abuela, de la abuela Paquita. Bien, hasta aquí ha llegado este vídeo. Espero que esta información os haya servido para conocer más casos, ¿no? del Bar España, de esta red de pederastia y asesinatos tan grande, ¿no? que está siendo tapada desde hace decenas de años, que también son los mismos que violaron, torturaron y asesinaron a las niñas de Alcácer, de todo lo que no sabemos. Nada, intentar que se viralice toda esta información, suscribiros al canal para ir viendo más informaciones que os enseñaré, y nada, daros las gracias y nos vemos en el próximo vídeo.